No te enseñaron mal la psicología, te enseñaron una versión mutilada, distorsionada, una caricatura. Cada año miles de estudiantes salen de la carrera de psicología creyendo que el conductismo es una teoría desfasada, anticuada, mecanicista, que relega a los seres humanos a meras máquinas, autómatas o pasivas. Muchos lo aprendieron así y así lo defendieron sus profesores, y de oreja en oreja poco a poco se ha ido generando tremendo teléfono escacharrado. Y sin embargo, cuando muchos de ellos se topan con Skinner o con el análisis funcional de la conducta, sienten una sensación de quizá esto no es como creía, quizá me han mentido, o quizá me lo han contado de una manera torpe o imprecisa. ¿Qué te voy a contar en este vídeo y por qué importa? Este vídeo no es un manifiesto ideológico, no es una defensa a ultranza del conductismo, es básicamente una revisión didáctica. Vamos a desmontar uno por uno los mitos que rodean al conductismo, por qué se generaron, por qué persisten y cómo afectan a nuestra visión de la psicología, y ya no solo de la psicología, sino de aplicaciones como la terapia o de la ciencia en general. Porque si te formas sin saber, sin conocer qué es el conductismo radical, te estás formando en una visión de la psicología que está sesgada, que no es completa, tienes un mapa incompleto. Y si tienes un mapa incompleto, eso puede tener consecuencias muy serias, muy graves, ya no a nivel académico, a nivel de tu saber o tu curiosidad, sino en la aplicación que realices de esta ciencia, en los receptores que se benefician de tu servicio. Empecemos por el principio. ¿Qué es el conductismo? ¿Existen diversos tipos de conductismo o es una sola corriente uniforme? Skinner lo deja claro desde el primer capítulo de Sobre el conductismo. Dice así: el conductismo no es la ciencia del comportamiento, es la filosofía de esa ciencia. De tal filosofía deriva la ciencia del análisis experimental de la conducta, y de tal ciencia derivan aplicaciones como el análisis funcional de la conducta. El conductismo skinneriano no es la única filosofía conductista posible, sino que existen otras que divergen en ciertos aspectos, como por ejemplo el conductismo metodológico de Watson, el conductismo molar de Baum, el interconductismo, con autores como Cantor o Rives, o el neoconductismo, con autores como Hull o Tolman. El de Skinner es el entendido como conductismo radical, no por irse a los extremos o los polos o enfocarlo desde la vehemencia o la arrogancia, no es porque sea madre mía, qué radical es esto. No, sino porque parte desde la raíz. A diferencia de autores como Watson, sí presta también atención a aquellos eventos privados popularmente denominados como pensamiento, imaginación, y los conceptualiza como conducta privada, solo observable por el propio individuo que lo experimenta, pero sujeto a los mismos principios de aprendizaje que la conducta pública o no encubierta. El conductismo radical se asienta sobre los axiomas filosóficos del materialismo, determinismo y monismo. Básicamente, sostiene que la conducta está determinada por leyes naturales, que no existe una mente separada del cuerpo, es decir, no aboga por concepciones dualistas como algunos postulados cognitivos, que no todos, porque ya sabemos que el cognitivismo no tiene por qué ser dualista, aunque tienda a ser concebido así. Y también, como decíamos antes, contempla tanto el mundo debajo de la piel, los sentimientos, las emociones, los pensamientos, como lo que se puede observar en el mundo más tangible. Todo ello lo categoriza como conductas sujetas a los mismos principios. En esto último se diferencia profusamente del conductismo metodológico de Watson. Este autor no es que negara lo interno, pero no creía necesario enfatizar en su estudio. Prefería centrarse en aquello más observable y medible. Y ahora ya sí, vamos a desmontar algunos de los mitos más repetidos que conciernen principalmente al conductismo radical. 1. El conductismo ignora lo innato. Esto es falso, totalmente falso, ya que reconoce repertorios filogenéticos y mecanismos heredados. El propio Skinner habla de la selección natural como una de las posibles formas de selección de la conducta. Aunque se da mucha importancia en la interacción del individuo con el contexto, siendo el contexto no solo lo externo, lo de fuera, sino también lo interno. O sea, los estímulos interoceptivos también pueden contemplarse dentro de esa concepción de contexto. Aunque se da esta especial importancia, no se niega el peso de ciertos repertorios innatos, como conductas reflejas, a partir de las cuales, por interacción en el mundo, el comportamiento se va complejizando. 2. El conductismo es mecanicista. Se tiende a pensar que el conductismo radical relega a los seres humanos como máquinas pasivas que simplemente reaccionan ante estímulos de una manera automática y predecible. Este mecanicismo clásico estaría más relacionado con la visión del conductismo metodológico de Watson o con las teorías del condicionamiento clásico de Pavlov, pero no se corresponde con la visión de Skinner.
El conductismo radical no versa sobre una simple cadena de causa-efecto, no sigue ese modelo de causalidad lineal, sino que se sostiene sobre un modelo de selección por consecuencias, muy parecido al de la evolución por selección natural. Se centra en lo probabilístico y no tanto en la causalidad directa a la que estamos más acostumbrados. El condicionamiento operante se basa en el modelo de contingencia de 3 términos, fundamentalmente: antecedente, conducta, consecuente. A diferencia de un modelo mecanicista de estímulo-respuesta, aquí la conducta se entiende dentro de un contexto funcional con énfasis en la consecuencia en el efecto. La consecuencia modifica la probabilidad futura de que la conducta se repita. No actúa como un simple efecto lineal. 3. El conductismo es cientificista. Quizás sea de las críticas más absurdas. Si por cientificismo entendemos exigir evidencia empírica, exigir rigor, pues ojalá lo fueran todas las psicologías. Lo concerniente al conductismo aboga por el rigor, la precisión y el control, de manera que podamos acotar, explicar y predecir lo mejor posible la conducta. Para ello, el conocimiento más honesto, sistemático y fiable que tenemos hoy día es la ciencia, aunque no sea la única fuente de conocimiento. Por ello, ampararse en lo científico no debería ser una crítica. No es un cientificismo dogmático o arrogante, aunque algunos conductistas lo puedan ser. Pero el conductismo no tiene nada que ver con los conductistas. Lo que sostiene el conductismo es una posición firme que considera que un sistema exigente y meticuloso puede llevarnos a mejores resultados. No se desdeñan otras fuentes de saber. Si así fuese, por ejemplo, se haría oprobio de la propia filosofía. Y no es así, sino que el conductismo es filosofía en sí, la cual se sostiene sobre axiomas que buscan erguir una ciencia férrea. 4. El conductismo niega la libertad. La libertad no es un concepto científico, sino más bien un constructo que, dependiendo en el marco en el que nos imbuyamos, puede tener una acepción u otra. El conductismo es determinista, es decir, no deja la conducta al azar o al misticismo, sino que sostiene que todo deriva de una serie de factores causales. Toda conducta se puede explicar, controlar y predecir, aunque evidentemente esto no sea siempre fácil si no estamos bajo unas condiciones de laboratorio donde todas las variables estén encauzadas. Ahora bien, no nos confundamos. Determinismo no quiere decir predeterminismo. No es sinónimo de fatalismo. No está todo escrito. No existe un sino o destino. El predeterminismo no da lugar a que algo sea distinto. Todo es fijo y hierático, completamente inmutable. El determinismo, desde el prisma conductista, implica causalidad y leyes subyacentes, pero no habla de un guión rígido en la película que no se pueda cambiar. No hay un destino inevitable el cual va a ocurrir se haga lo que se haga. La concepción de Skinner básicamente viene a asociar control y libertad, términos tradicionalmente antagónicos. Skinner considera que no hay mayor libertad que ser consciente de las variables que controlan, que influyen en la propia conducta. Esa discriminación del propio comportamiento puede llevarnos a tomar las riendas de nuestra propia vida, a ser dueños de la misma. El ser humano, por la cultura idealista y dualista que nos ha empapado durante siglos, siempre se ha arrogado un trono en la naturaleza. Se ha creído libre, autónomo, el centro del universo, como si todo girase a su alrededor y fuese un ente especial en el mundo. La humanidad ha sufrido reveses, diversas heridas en su ego a lo largo de la historia, debido a avances científicos como la teoría de la evolución o el heliocentrismo. Paulatinamente se ha ido despojando al ser humano de ese trono que detentaba. Sin embargo, en la psicología aún impera una visión dualista y anticientífica. Es curioso ver cómo científicos reputados de áreas como la física o la matemática muchas veces se atienen a explicaciones oscurantistas y nada científicas cuando se habla de conducta humana. El conductismo pretende brindar esa estocada final al ser humano y quitarle la venda que le somete y que le impide ver la verdadera belleza del fenómeno. Y es que, como plantearía Esteve Freixi-Baqué en uno de sus artículos, el conocer las leyes que subyacen a un fenómeno y observarlo desde un método más riguroso y científico no le despoja de ninguna belleza ese acto. Podemos disfrutar igualmente de un arco iris o cualquier fenómeno natural que acaezca, aunque conozcamos las leyes que operan para que se produzca. Hay leyes naturales que explican la conducta. Lo que hacemos se puede explicar, nos guste o no, creamos en ello o no. Se puede explicar científicamente sin necesidad de bajar a otro nivel de análisis más biológico y caer en reduccionismos cerebrocentristas o neurocosas. La neurociencia es sumamente relevante y necesaria, pero no es el único nivel desde el cual se puede explicar científicamente y con rigor la conducta humana. Por más que tendamos a dejarnos llevar por ese complejo de inferioridad que nos hace creer que la psicología, si no va siempre de la mano de su prima hermana la medicina, no puede presumir vanidosa de sus explicaciones y fundamentos. 5. El conductismo no predice.
solo explica a posteriori. Sí se puede predecir de manera probabilística la conducta desde los principios conductuales, pero claro, como es lógico, si existen variables extrañas y la conducta no se estudia bajo laboratorio, la predicción pierde eficacia. La vida real no es un laboratorio. Hay muchas variables que se escapan a nuestro control. Ahí, con esa tesitura, la predicción no es tan sencilla. Ahora bien, si pudiéramos tener acceso a todas las variables que han afectado a la conducta del individuo desde el momento de su nacimiento, la predicción sería mucho más ajustada. No es un problema de los principios que desarrolla la visión conductista, sino más bien del escenario donde se pretenden analizar. Esto es un poco como la terapia psicológica. Mucha gente se escuda en que como no podemos controlar la mayoría de variables que han afectado la vida de un individuo, en la terapia prácticamente todo vale, y podemos asemejarlo a un procedimiento artesanal o casi artístico. Pero no, esto es una falacia como una catedral, ya que aunque no tengamos acceso a todo ese contenido, mejor será acercarnos lo más posible a un terreno verosímil en donde podamos tener mayores certezas y control sobre variables. La terapia psicológica no es ciencia, pero sí es importante que se base en ciencia. Es una tecnología que debe aplicar lo recogido por la psicología básica. Así, desde esa rigurosidad, podremos acercarnos lo más posible a un éxito terapéutico. Y aprovecho para recordarte que si buscas ayuda psicológica basada en el análisis funcional de la conducta, la herramienta más poderosa y rigurosa que existe hoy día en la psicología, puedes contar con el servicio online de Engrama. Te dejamos en pantalla las vías de contacto. 6. Los hallazgos del conductismo son de sentido común. El sentido común en muchas ocasiones acierta. ¿Qué tiene de malo eso? La ciencia a menudo refrenda lo esbozado por la intuición. Ahora bien, eso no la invalida ni mucho menos. Además, la mayoría de personas que sostienen este tipo de argumentos es porque no han profundizado en lo denso y abstruso de muchos planteamientos de la teoría conductista. Grosso modo puede parecer algo sencillo, pero desde luego no lo es. Y repito, aunque lo fuera, eso no invalida su rigor. La ciencia muchas veces ha de caminar hacia esa parsimonia y elegancia simple. Las explicaciones enrevesadas y ampulosas no necesariamente son más verosímiles. 7. El conductismo solo estudia animales. Aunque es cierto que en la corriente conductista se han desarrollado muchos experimentos con animales, especialmente palomas o ratas, también hay investigaciones con humanos. Además, que los estudios sean con animales no necesariamente invalida, incapacita su extrapolación al campo humano. Esto no es más que otro rescoldo de esa arrogancia humana que le lleva a creerse tan especial. Los animales y los humanos están regidos por los mismos principios de aprendizaje. Incluso hasta en algunas plantas se han constatado indicios de condicionamiento clásico. Lo que diferencia al ser humano de los animales es fundamentalmente la conducta verbal, y en especial eso que entendemos por lenguaje, a través del cual todo el imaginario humano se complejiza. No obstante, si obviamos ese factor, los seres humanos no distamos tanto de los animales, por mucho que nos empeñemos en creerlo así. Y si no, dime por qué llevas todo el día deslizando la pantallita en busca de reforzadores como si de una ratita en una caja de Skinner pulsando una palanca se tratase. 8. El conductismo ignora la personalidad. No, el conductismo no niega las diferencias individuales, sino que las entiende como diferencias en las pertinentes historias de reforzamiento y dotación biológica. La personalidad, en palabras de Froissart y colaboradores, podría entenderse como el repertorio comportamental relativamente estable que se exhibe en determinados contextos. Y en lo que compete a la dotación biológica, podemos poner algún ejemplo. Si una persona se desarrolla de una manera que es considerada por la sociedad como más canónica, es posible que pueda acceder a ciertos privilegios que otras personas no. Esta interacción que va desencadenando este acceso a determinados privilegios y ese no acceso a otras cosas, es lo que termina por forjar la personalidad del individuo. Lo biológico, esa dotación interacciona con lo social y conforma un conglomerado de conductas que no son fijas, pero sí estables o más probables en determinados escenarios. Si por ejemplo, yo tengo un amigo que nace con una gran altura, bueno, no es que nazca con una gran altura, pero se va desarrollando y acaba siendo una persona alta, pues es probable que a lo mejor vea más reforzadas según qué conductas ligadas al baloncesto en esos escenarios. Y quizá otra persona, otro amigo que yo tenga que no tiene tal altura, que es más bajito, no vea tan reforzadas ciertas conductas y por lo tanto se separe de esos ámbitos. Para el conductismo somos lo que hacemos, y lo que hacemos puede tornarse diferente si las contingencias cambian. No somos de una manera fija e inmutable, sino que las vicisitudes de la vida van puliendo lo que somos. Una persona puede ser extremadamente tímida con sus padres, pero el alma de la fiesta con sus amigos. Todo depende de qué conductas se vean reforzadas y o castigadas. Aquellas conductas que se mantengan será, básicamente, porque han encontrado reforzamiento. Seamos o no seamos
capaces de dilucidarlo. 9. El conductismo no estudia pensamientos ni emociones. Sí los estudia, pero como conducta privada o encubierta, solo accesible para el propio sujeto que los experimenta. Como la conducta observable, todo lo que yace bajo la piel está sujeto a los mismos principios de aprendizaje, a los procesos de reforzamiento o castigo. El pensamiento, en concreto, se entiende como habla interiorizada. El pensamiento, por lo tanto, siempre es verbal y deviene de un proceso de socialización en donde los infantes, los más pequeños, van aprendiendo a callar y a hablar consigo mismos por el moldeamiento que se produce en el medio. A fin de cuentas, no sería óptimo verbalizar absolutamente todo. Si yo ahora estoy con alguien y pienso que es idiota, pues a lo mejor puede ocasionar un conflicto que yo lo diga en voz alta. Entonces lo hablo conmigo mismo. Además, es más lento, hablar es más lento que pensar. Hablar con nosotros mismos en silencio, o sea, pensar, nos permite un ahorro que facilita la adaptación. Las emociones, por otro lado, tampoco son defenestradas, pero se operativizan más allá del constructo popular. Es decir, se entiende que lo que ocurre a nivel fisiológico con las supuestas diferentes emociones no es algo necesariamente muy distinto entre sí. Lo distinto es el cómo, por influencias del contexto, aprendemos a denominarlo. Lo que una persona siente en una montaña rusa, o al enamorarse, o al exponer en público, no es muy divergente entre sí. Sin embargo, por moldeamiento del contexto, unas experiencias emocionales nos serán agradables y otras todo lo contrario. En unas aludiremos a que estamos sintiendo ansiedad, mientras que en otras hablaremos de alegría, de ilusión, de amor, pero realmente lo que subyace bajo la piel, esa activación fisiológica, no dista mucho entre sí. Desde pequeños se nos insta a nombrar aquello que nos sucede para que nuestras figuras de cuidado puedan atendernos de la mejor manera y salvaguardar así nuestra supervivencia. Todo eso, poco a poco, se va entretejiendo y generalizando. Así, aprendemos a diferenciar entre una emoción u otra, aunque por dentro esté sucediendo algo muy similar. Como casi todo, es fruto de una necesidad social. Nos ayuda a adaptarnos, a entendernos, a vivir de manera más satisfactoria con los demás. 11. El conductismo no habla de conciencia. El conductismo, digamos, que aboga por analizar la conciencia como conducta verbal sin mayor misterio añadido. La conciencia sería como la capacidad aprendida de nombrar, discriminar, responder a determinados eventos internos mayormente. Se enfatiza también en la importancia de no sustantivar, de no caer en reificaciones. Esto quiere decir que es preferible no hablar de conciencia, sino de la conducta de conocer. Se busca hablar en verbo, para no cometer equívocos y dotar de entidad a algo que no lo es. Y esto es aplicable también a cualquier otro constructo como el de emoción, pensamiento, imaginación. Además, se entiende que la conciencia no es algo exclusivo del ser humano, sino que se puede dar perfectamente en animales o incluso en inteligencias artificiales. 12. El conductismo niega la creatividad. La creatividad tiende a concebirse como algo que surge de la nada, del más absoluto vacío, como si se tratara de un don o un talento que viene dentro de la persona. Desde el conductismo, la creatividad se entiende también como un resultado de procesos de aprendizaje, reforzamiento, castigo, generalización. Para que nos entendamos, vayamos a un ejemplo claro. Tenemos a dos críos, Iker y Chloe, hermanos, que están junto a sus padres jugando. De repente, Iker emite una conducta algo inusual. Sus padres le dicen: «Estás más tonto, deja de hacer esas cosas ya, por favor, todo el día molestando». Esto tiene un efecto sobre la conducta de Iker. La castiga y reduce su probabilidad de emisión futura. Sin embargo, Chloe hace algo parecido y recibe halagos y felicitaciones por ello. En vez de decirla: «Madre mía, es que estás más tonta», empiezan a decir: «Madre mía, qué chica más creativa, qué inteligente que es. Siempre sale con algo, esta chica es una aguililla». Chloe aprende a emitir tales conductas más inusuales, novedosas, alternativas, habitualmente tildadas de creativas. Esto se va generalizando. Se mantiene porque sigue encontrando reforzamiento, se estabiliza en el repertorio comportamental de Chloe y desaparece en el de Iker. Chloe pasa a ser concebida como una chica creativa, mientras que Iker todo lo contrario. No hay nada necesariamente distinto dentro de ellos, solo historias de reforzamiento dispares. Podríamos proseguir con más mitos y concepciones desde el paradigma conductista, pero para esta ocasión será suficiente. Esperamos de corazón que este vídeo te haya enseñado algo y haya sembrado una semilla de curiosidad
que te lleve a profundizar más en alguna de estas cuestiones. Si es tu caso y buscas hacerlo de una manera rigurosa y ordenada, en Engrama Psicología contamos con formaciones online sobre conductismo u otras vertientes de la psicología científica y también sobre filosofía de la ciencia y la psicología en general, todas ellas con grandes docentes de estas disciplinas y muy útiles para comprender mejor todos los secretos que esconde el comportamiento humano. Si te interesa, puedes echar un vistazo al catálogo que aparece en nuestra web, www.engramapsicología.es. Gracias por acompañarnos en otro vídeo más, y para despedirnos, como diría Skinner, no olvides que la ciencia es una disposición a aceptar los hechos, incluso cuando estos contradicen nuestros deseos o expectativas.